la presentación del conferenciante que tenemos hoy. Es el doctor Juan Carlos Bejarano. Él y yo nos conocimos porque tenemos la suerte de compartir la misma directora de tesis, que además tenemos la alegría de que esté hoy aquí con nosotros, la doctora Teresa Sala. Y bueno, fue ella quien nos presentó y a partir de ahí tenemos un trato muy frecuente por cuestiones de trabajo, pero también de amistad. Bien, Juan Carlos, como os decía, es doctor cum laude por la Universidad de Barcelona y él es doctor con una tesis que se llama Iconos del Yo. Realmente lo que trabaja en su tesis de una manera muy original y su gran aportación es el tema del autorretrato y de la construcción de la imagen del artista a finales del siglo XIX, sobre todo en la época del simbolismo. ¿De acuerdo? Que esto para los alumnos de pintura de segundo, que tenéis que hacer un trabajo sobre el autorretrato, pues os va a venir muy, muy bien. Después, también os quería comentar de él, de Juan Carlos, que con frecuencia da clases como profesor asociado también en la UB, en el Departamento de Historia del Arte, y que su trayectoria profesional también está en las casas de subastas. Ha trabajado en las mejores casas de subastas de Barcelona, ahora mismo está trabajando en Subarna. Como investigador, imaginaos, ha hecho muchísimas conferencias, también participado en congresos internacionales y ha publicado un montón de artículos, de ensayos, de libros, pero os quería, sobre todo, porque si no, no acabaría más lo que es la presentación de él, os quería señalar las exposiciones que ha comisariado, por lo menos las que seguramente algunos de vosotros y vosotras habéis visto. Comisarió un segle d'escultura catalana al MEAM i també l'exposició de l'Albert Escaler i Olot al Museu dels Sants d'Olot. I després aquí tinc el catàleg de la darrera exposició que va comissariar a Lloret de Mar, que és sobre les joies de la col·lecció d'art de la Galeria Eliseu. Bé, a partir d'ara us deixo amb el Juan Carlos y ya os digo, podéis ir preguntando y todos los comentarios que queráis en el chat, que yo ya iré tomando nota. Juan Carlos, te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elina, por esta presentación tan magnífica, ¿no? Y también por la parte más afectiva que nos une a los dos, pues eso, relacionada con el mundo del arte. Y como bien ha dicho, bueno, también agradezco pues a la Escuela de Llotja, ¿no? En relación a esta oportunidad de ofrecer una conferencia en estos tiempos diferentes, ¿no? Del coronavirus, pero bueno, también hay que valorar las oportunidades de hacerlo pues de manera pues online, ¿no? Virtual, y por tanto llegar a más tipo de público y no solo pues a los alumnos, que evidentemente son el principal núcleo de interés de esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Como muy bien ha explicado Elina, y ahora comenzaré con la presentación, ¿de acuerdo? Vale. El objetivo de esta sesión, que durará aproximadamente una hora, un poquitín más, 1 hora 10 minutos o 5 minutos, pues básicamente es el tema de mi tesis, ¿no? Que se centró en la imagen del autorretrato y la imagen del artista durante el simbolismo. Aquí está la portada de la tesis y que tenía el siguiente título, ¿no? Iconos del yo, subjetividad, autorretrato e imagen del artista en el simbolismo y su repercusión en Cataluña. Con ello quería, pues, plantear un tema que no se había tratado, que era un poco ver las características específicas de Juan Carlos, disculpa, es que me están diciendo que no se ve. No sé qué ha pasado, ¿no? Pero... A ver, vale. Pues, a ver, dejo de compartir y vuelvo un momento. Hay algunos conferenciantes, algunos asistentes que dicen que sí y otros que no. Pues, a ver, vuelvo de nuevo. A ver, ahora. Vale, la mayoría están diciendo que sí que se ve, pero hay algunos que dicen que no. Entonces debe ser un problema de configuración o de... Vale. Bueno, pues no sé qué hacer en este caso. Bueno. Vale, no te preocupes, perdona que te haya interrumpido. No, tranquila. Bueno, como también se grabará y, bueno, pues supongo que ahí sí que se verán todas las imágenes, etcétera, ¿vale?
Pues como decía antes, básicamente el tema de mi tesis era sobre, pues eso, las características específicas del retrato, en concreto del autorretrato, a finales del siglo XIX durante el simbolismo, y se tuvo como punto de partida, pues, Cataluña, pero era una excusa un poco para estudiar unas constantes, unas características generales de este movimiento a nivel internacional, ¿no? Para ello lo ilustraremos con obras, sobre todo pintura y también alguna escultura. También hay ejemplos muy interesantes en el campo de la fotografía, pero ya nos íbamos un poco, nos desbordábamos, ¿no?, del campo de estudio, y nos centraremos, por eso, en pintura y escultura. Y para eso, pues, daremos unas breves pinceladas, ¿no?, un breve paseo con un carrusel de imágenes para ilustrarlo. Y antes de nada, pues que como habrá gente que no está muy familiarizada con el arte o con este movimiento, que no es tan conocido aún a día de hoy, decir simplemente que el simbolismo fue un movimiento que se desarrolló de manera paralela, un poco posterior al impresionismo, que este sí que es gran conocido por el gran público, y que básicamente, pues a diferencia del impresionismo, que se dedicó a representar escenas de la vida moderna, pues el simbolismo se caracterizó pues un poco, pues, bucear, ¿no?, por ahí debajo, ¿no?, que pasaba debajo de esa superficie, interesarse por temas difíciles de plasmar o de explicar, como podrían ser el mundo de los sueños, el tema de las drogas, del sexo, es decir, temas también un poco tabú y que posteriormente el surrealismo retomó, pero desde un punto de vista ya plenamente vanguardista. Bien, pues hay que tener en cuenta, pues, como una breve introducción, que cuando pensamos en retrato, pues pensamos que básicamente es la descripción de una persona, es decir, es una descripción mimética de una persona, de una realidad. En cambio, el simbolismo, con lo que acabo de explicar un poco de este movimiento, se caracterizó precisamente por lo opuesto, ¿no?, por esa huida de la realidad, por ese deseo de meterse en el mundo de los sueños. Precisamente ese fue el punto de partida de la tesis, ¿no?, ver ese choque, esa tensión, ese conflicto que se produce precisamente entre un extremo, el retrato, caracterizado siempre por ese realismo, y el simbolismo que justamente rehuía de todo esto. Evidentemente, el retrato, hablar de retrato es hablar básicamente del tema del arte más ligado, más relacionado con el ser humano, ¿no?, bueno, fundamentalmente por el modelo, ¿no?, que es una persona. En ese sentido, el tema del retrato, pues, se puede enfocar de muy diferente manera, ¿no?, desde el punto de vista de la moda, de la sociología, también analizar los símbolos que aparecen en los cuadros, en los retratos, ¿no?, o aspectos formales. Sin embargo, nosotros nos centraremos sobre todo, si bien en todo esto, sobre todo en la importancia de la psicología, que en aquella época tuvo un desarrollo bastante importante, ¿no? En ese sentido hay que tener en cuenta que el ser, bueno, el ser humano que aparece después de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, es un ser que no tiene nada que ver, ¿no?, con el de la sociedad anterior, que era una sociedad estamental. Ahora se valora a la persona por sí misma, como individuo, ¿no?, con su propia subjetividad, su propio mundo. Es una época en que comienzan a florecer, pues, los diarios personales, las biografías. Y todo ello también se reflejará en el campo de la ciencia y aparecerán una serie de disciplinas científicas, algunas hoy en día consideradas pseudocientíficas, como serán la fisonomía, la frenología, la psicología y finalmente el psicoanálisis, ¿no? Todo ello se fue reflejando, ese interés hacia el mundo de la mente de diferentes maneras y el arte también lo reflejó. Y llegaría a su culminación, a su eclosión, a finales del siglo XIX con este movimiento del simbolismo. Cuando llegamos a este momento, a finales del siglo XIX, por parte de estos artistas, los simbolistas, nos encontraremos posiciones ambivalentes, un poco contradictorias, respecto al género del retrato. ¿Por qué? Pues lo hemos planteado un poco al principio, ¿no? Por una parte, el retrato, con su realismo, con la popularidad que tenía, con ser un género que básicamente muchos artistas era que se dedicaban para ganarse la vida, ¿no?, porque todo el mundo quería tener un retrato para satisfacer su vanidad, pues era criticado muchas veces por los simbolistas que intentaban ser un poco snob, ¿no?, podríamos decir la palabra así, ¿no?, un poco ir en contra de lo que gustaba en general a todo el mundo. Sin embargo, si algunos lo criticaron abiertamente de esta manera, y nos encontramos con lo opuesto, es decir, a gente que se interesó un poco en el sentido de darle la vuelta, cómo podía reformularse un género tan tradicional y tan ligado con la tradición académica del arte, ¿no? O también intentar bucear, ¿no?, o buscar las raíces del retrato, que básicamente, si por ejemplo nos remontamos a la época egipcia, tiene una función mágica de sustitución, ¿no?, o de representación del modelo. Todo ello, todo este creciente interés hacia el género del retrato, ¿no?, por ese culto al individuo, al yo, y también hacia el mundo de la mente, corría en paralelo al culto hacia la figura del artista.
De hecho, era muy frecuente la publicación de novelas ambientadas en el mundo de los artistas. También había exposiciones, como esta que tuvo lugar en 1907 en Barcelona, la exposición de autorretratos de artistas españoles que tuvo mucho éxito. Y también los mismos artistas se dieron cuenta de ello. De esta manera, el autorretrato, pues que tradicionalmente se había utilizado por parte de los artistas como un símbolo de lucha para reivindicarse como un arte liberal, ¿no? Un arte que no simplemente era una artesanía, sino un arte liberal, vieron ahora que era una oportunidad para estudiarse como seres humanos. Es decir, ¿qué había detrás de esa cara del artista, ¿no? Es decir, como otros seres humanos. Todo ello se manifestó, pues, justificó, por ejemplo, en el número de autorretratos, que se multiplicaron muchísimo durante todo el siglo XIX y especialmente a finales de este mismo siglo. Por otra parte, también muchas veces se convirtieron en su obra más ambiciosa, la más personal, ¿no? Para la redundancia, ya que confeccionaron programas alegóricos y iconográficos muy complejos, muchas veces de lecturas crípticas, ¿no? Muy encerradas. Además, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los autorretratos incluían el término yo, ¿no? O los posesivos, ¿no? Para indicar esa primera persona. De hecho, los términos narcisismo y solipsismo fueron términos muy frecuentes a finales del siglo XIX. Todo ello, por tanto, ha sido un poco de introducción, pues ahora lo veremos a través de diferentes temas, ¿no? Que fueron constantes en este autorretrato de finales del siglo XIX. Para ello comenzaremos con este término, ¿no? ¿Qué es un retrato? A pesar de que la mayoría de artistas vinculados con el simbolismo siguieron utilizando el término de una manera pues, tradicional, sí que es cierto que hubo un replanteamiento, una reformulación de cara a llevar a los parámetros propios o ligados con el movimiento simbolista. De hecho, fue justamente en el área escandinava donde hubo una mayor reflexión. Y esto lo podemos ver, entre otros muchos ejemplos, con este cuadro de un pintor danés, que cada vez es más conocido, que se llama Wilhelm Hammershøi, el cual decidió realizar un retrato de una serie de amigos, entre ellos su hermano, que creo que es el joven, ¿no? Que está con la pipa, en primer término, en el cual, pues, básicamente, pues, tuvo en cuenta los retratos de grupo de la escuela holandesa, ¿no? De la escuela flamenca. Sin embargo, si nos fijamos, a pesar de basarse en estos retratos de grupo, el título no es un retrato de grupo, sino que son 5 retratos. Es decir, son 5 personajes, el retrato de cada uno de ellos. Básicamente, seguramente utilizó este término porque, si nos fijamos, quería de alguna manera manifestar esa falta de interacción, de comunicación visual entre los protagonistas. Es decir, cada uno sumergido en su mundo interior, ese ensimismamiento que será una de las constantes del simbolismo, ¿no? Esa subjetividad, esa dificultad en manifestar los sentimientos o manifestarlos de una manera un poco especial. Aparte de este ejemplo, también es cierto que nos encontramos con otros artistas que cuando utilizaron se acercaron a los retratos, eligieron de una manera muy consciente, muy cuidada, el título porque sabían que era una declaración de intenciones. Y aquí podemos encontrarnos de diferentes intencionalidades u objetivos, desde remarcar los aspectos más formales o esteticistas de los cuadros o incluso estos cómo podrían despertar unas sensaciones anímicas en el espectador o también, como es un movimiento ligado con el romanticismo, subrayar sobre todo la importancia de los sentimientos o de lo psicológico en esos cuadros, ¿no? En el primero de los casos, de los valores más formales o esteticistas, sin lugar a dudas, el personaje más importante fue el pintor angloamericano James McNeill Whistler. Si nos fijamos en la descripción en esta imagen, pues tenemos en segundo lugar el título habitual, ¿no? El retrato de la modelo tal, en este caso Mrs. Frederick Leyland, pero en primer lugar siempre Whistler tenía la costumbre de poner un título musical, ¿no? En este caso, Sinfonía en color carne y rosa. Si nos fijamos en el cuadro, y sobre todo se podría apreciar mucho mejor esos matices, esos detalles en directo, pues básicamente el cuadro está concebido a partir de estas entonaciones y busca mucho cómo disponer los diferentes elementos para crear ritmos, como si fueran las notas musicales en un pentagrama, ¿no? De ahí, pues, la importancia de los valores formales. Esta relación con Whistler es muy importante porque Whistler, si bien hoy en día no es tan conocido como los impresionistas, a pesar de que eran coetáneos, tuvo un impacto increíble en la época y, de hecho, muchos artistas lo copiaron y copiaron estos títulos de ascendencia musical. Como hemos dicho, muchas veces estos valores formales despertaban, pues, querían conducir hacia unos valores más anímicos o de sentimientos o sensaciones que en el caso del simbolismo pues no serán muy alegres, ¿no? Básicamente se remarcarán sentimientos como la vaguedad, la tristeza o la melancolía. Y en ocasiones serán los mismos modelos los que servirán como excusa para manifestarlo.
Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, que es un retrato que hizo el pintor polaco Wojciech Weiss a un compañero suyo. En lugar de titularlo retrato del compañero tal, lo tituló melancólico, porque es lo que le sugirió cuando posó delante suyo, ¿no? Dijo, estaba enfermo en aquellos momentos. Posaba sentado con las manos entre las piernas. Su sombra sobre la pared recordaba la cabeza de un esqueleto, ¿no? Como podemos ver al fondo. Y de hecho, si nos fijamos, para remarcar o para incidir en ese sentimiento de melancólico, le añadió el subtítulo de Totem Messe, que es una palabra, una expresión que se podría traducir en español como misa funeraria, ¿no? Misa funeral. Es decir, podemos ver que los sentimientos pues, son melancólicos. Al final, este interés hacia lo anímico, hacia los sentimientos, acabará un poco reconduciéndose hacia lo que será el campo de la ciencia. Y veremos títulos que juegan con la nueva terminología, ¿no? Como el psicoanálisis, la psicología, etcétera. Esto lo podemos ver en este cuadro de este pintor belga, Emile Mott, que se llama Estudio autopsíquico, ¿no? Después, entre paréntesis, el retrato del artista. Como hemos podido ver con estos ejemplos, los artistas simbolistas se enfrentaron al retrato con muchísima libertad y, de hecho, junto con los impresionistas, durante la segunda mitad del siglo XIX, fueron de los más transgresores en enfrentarse a lo que sería la jerarquía de los académica, ¿no? De los temas. Generalmente, pues un pintor era mejor valorado si trataba la pintura de historia, la pintura religiosa mitológica, que eran los géneros mejor valorados, mientras que si tratabas un bodegón, pues no estabas tan bien considerado. En cambio, los simbolistas pues, les gustó mucho mezclar diferentes géneros porque no tenían en cuenta esas delimitaciones de temas, sino que muchas veces los utilizaban a favor de lo que querían expresar. Era más importante la expresión, ¿no?, que la delimitación de los temas. Entre los muchos temas que podemos encontrar esas influencias, por ejemplo, encontramos el de la pintura alegórica. Un ejemplo lo podemos ver en este caso, Conceptio Artis, Concepción de Arte, de un finlandés, Akseli Gallen-Kallela, que es un pintor pues, que aquí intentó demostrar su especial manifestación o concepción del arte, ¿no?, según los parámetros simbolistas, que es un movimiento en el que él se inscribía. Y podemos verlo aquí en una especie de boceto previo, aquí en la obra definitiva, que parece que está en estado, en localización desconocida. Pero si volvemos, nos encontramos en que el artista se autorretrata, ¿no?, desnudo, ¿no?, como si fuera un mundo originario, primigenio, que está intentando entrecazar o luchar, ¿no?, la caza de la inspiración, que como no podía ser de otra manera, en este mundo de ensueños, de misterios y de secretos, en el simbolismo está representado por una esfinge, ¿no?, que representa, pues eso, el secreto, el misterio. De hecho, si en el caso de esta obra de Gallen-Kallela aún es algo hermética, algo más diáfano lo podemos ver en este ejemplo, allá en Cataluña, de Miquel Blay, Persiguiendo la ilusión, ¿no?, de cómo el artista se arrastra, ¿no?, para cazar la inspiración que le proporciona esa musa, ¿no?, representada por esta figura etérea, ¿no?, helicoidal, ¿no?, que parece que se está sumando en sus manos, ¿no?, porque es algo intangible, ¿no?, efímero. O sea, aquí podemos ver estas relaciones con la pintura alegórica o la escultura alegórica. También hubo intersecciones con otros géneros, con la pintura religiosa. Podemos pensar que, bueno, que a partir del siglo XIX la pintura religiosa está un poco de capa caída, en cierta manera es cierto, en el sentido de que la pintura, bueno, pues la fe no tiene el peso, la Iglesia Católica no tiene la omnipresencia que tuvo en los siglos anteriores, pero veremos que la mezcla entre el autorretrato y la pintura religiosa tuvo bastantes frutos interesantes y que de hecho fue una parte importante de la tesis y en la cual pues incidiremos más adelante. Ahora simplemente mostramos un ejemplo de estos autorretratos teomorfos porque tienen esta apariencia divina, ¿no?, y que muchas veces tendrá influencia de los iconos, ¿no?, como podemos ver en este autorretrato como Cristo de un pintor checo que se llama Karel Harabasek, ¿no?, pero también en escultura podemos encontrarlo en el particular italiano Adolfo Wild, en esta Máscara del Dolor, que básicamente pues, recuerda bastante el Cristo de los Dolores, ¿no?, de los ecceomos, ¿no?, pues, de la pintura religiosa sacra tradicional. Entre otros géneros, quizás los casos más extremos de esta mezcla, si lo pensamos, sería la mezcla del retrato con la naturaleza muerta y el paisaje. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, la naturaleza muerta y el paisaje son géneros en que la figura humana está prácticamente ausente o no es relevante. En el caso del paisaje, uno de los pioneros fue el romántico Friedrich, ¿no?, que él intentó buscar esa identificación de su persona con el paisaje, huyendo, y esa marca de esa supresión de la referencialidad, ¿no?, evidente, obvia,
a partir de la proyección será una constante a finales del siglo XIX. Por ejemplo, Claude Monet, a pesar de que se vincula con el impresionismo, utilizó este recurso de la proyección, que es una palabra muy en uso por parte de los psicoanalistas, por parte de Freud, pero también lo podremos ver en otros campos como en la naturaleza muerta. De hecho, actuaré un poco de recapitulación de esta mezcla de géneros y de este replanteamiento de los temas en sí, del tema de la naturaleza muerta y del retrato, con esta obra de un pintor mexicano, Manuel Ocaranza. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver una especie de retrato del artista o de alter ego, ¿no? En el que vemos al artista que pues, ha bebido. De hecho, esto era una especie de confesión de su adicción pues, al alcohol, el cual pues, prácticamente está somnoliente, embriagado sobre el mármol, ¿no? de la mesa. Sin embargo, si nos fijamos, el título aparece en el filo, ¿no? del sobre, ¿no? de la mesa de mármol, en el cual podemos leer la palabra naturaleza muerta, pero no sabemos muy bien exactamente a qué se estaba refiriendo. Si a los objetos típicos de la naturaleza muerta, como esa jarra de cerveza o una botella y una copa, ¿no? O más bien se estaba refiriendo al personaje en sí, que está tan estático como esos objetos. Es decir, esta ambigüedad será muy típica del simbolismo, que dejará un poco la obra en estado abierto como una ópera aperta, ¿no? que podríamos decirlo utilizando términos del arte más actual, y en el cual, pues básicamente, la idea de naturaleza muerta, de la mortandad, está reflejada también, si nos fijamos, en la copa quebrada, ¿no? sobre el mármol, si nos fijamos también en el cigarrillo, ¿no? en ese humo que se está desvaneciendo, que está a punto incluso de quemar, ¿no? la mano del protagonista del cuadro y que no va a reaccionar porque está como muerto. De hecho, fue una de las últimas obras del artista, se ha considerado como una especie de epitafio antes de su muerte, y de hecho hoy en día está considerado como una de las primeras obras que marcan el inicio del simbolismo en México. Si hasta ahora hemos visto un poco pues, esa libertad con que los simbolistas trataron el tema de los diferentes temas de los géneros artísticos según una jerarquía clásica, también tuvieron en cuenta la mezcla de esos géneros siguiendo unos conceptos más propios de finales del siglo XIX y propios del simbolismo con el concepto de arte total. Este concepto de arte total fue formulado por el compositor alemán Richard Wagner, ¿no? el cual básicamente consideraba que todas las artes se habían de unir, ¿no? en el caso de él, que hacía óperas, pues la dramaturgia, la interpretación, los efectos escenográficos, pero sobre todo de la música, para crear una obra de arte total superior, ¿no? en que la música, como era la más independiente respecto al modelo real, ¿no? de la realidad, de la naturaleza, es la que podía actuar una poco como elemento sintetizador, ¿no? o elemento cohesionador entre los diferentes. Esta relación entre la pintura y la música se dio a veces de manera pues, puntual, podemos verlo en este cuadro otra vez de Galen Kallela. En este caso se trata de un retrato de Jan Sibelius, un compositor, pero en lugar de hacer el típico retrato, quiso un poco fundir al artista con su propia obra, ¿no? Aquí podemos ver, por un lado, en esta composición, a manera de un tríptico un poco particular, pues el retrato del artista, del hombre, como él mismo. Por otro lado, vemos un paisaje, que es la naturaleza, que es los motivos de donde él sacaba su inspiración. Y por otro lado, en la parte inferior tenía que ir los pentagramas, es decir, la obra. Podemos ver pues, que es una obra que intentaba fundir, ¿no? todos los elementos. No obstante, otra vez hemos de volver al personaje de Whistler, porque sin lugar a dudas fue la persona que analizó de una forma más profunda, ¿no? ese impacto, esa relación entre pintura y música, desde el paisaje, pero también desde el campo del retrato. En este caso podemos verlo en este autorretrato, ¿no? En este caso, pues podemos ver que utilizó el título de composición, arrangement, ¿no? que también se utiliza en el terreno musical. Y, de hecho, Whistler tuvo muy en cuenta todos los aspectos para que la obra de arte fuera total. Es decir, no solo en el cuadro, como disponían los diferentes colores, etcétera, sino incluso el marco, incluso la manera de exponer todos los cuadros. Cuidaba de todos los detalles, ¿vale? Sin embargo, a pesar de esta mezcla de todos los géneros, hubo una mezcla superior que sería la del arte con la vida. La vida es un tema trascendental, filosófico, profundo, que tanto gustaba a los simbolistas. Y veremos que el autorretrato pues, ofrecía en bandeja la posibilidad de hacer todo esto. El simbolismo se le ofrecerá a la pintura fuertemente autobiográfica. Muchas veces será muy difícil deslindar lo personal de lo que no. Y, de hecho, muchas veces los artistas utilizaron la pintura de género, que muchas veces
es la pintura de costumbres o introduce un tema, un asunto, para poder desarrollar un poco aspectos vitales del artista, ¿no? También, incluso la vida de los artistas empezó a despertar el interés de la sociedad en general y no solo sus obras. Ya hemos visto anteriormente la exposición de autorretratos, pero también novelas que ficcionaban o giraban en torno a las vicisitudes o las tribulaciones de algún artista, etc. Ahora bien, este tipo de pintura autobiográfica se podría, pues, formular de dos maneras. De una manera mediante el autorretrato, como estamos viendo, o los retratos que se hacían entre los diferentes colegas, de una manera clásica, pero también a través, mediante un autorretrato indirecto, que sería mediante la proyección en alguien o en un objeto, ¿no? En primer lugar, comenzaremos con este autorretrato obvio o explícito, en el cual, pues, fue muy frecuente, ¿no? Hemos dicho que en esta época hubo artistas realmente especializados o muy narcisistas que no pararon de autorretratarse. Podemos recordar a Egon Schiele, Elien Scherfer, que la veremos posteriormente, o la portuguesa Aurelia de Sousa. No incidiremos mucho en el papel de las mujeres artistas, porque esto daría para otra charla, pero veremos algunas obras de ellas, ¿de acuerdo? Veremos que estas artistas o estos artistas a lo largo de su vida se fueron retratando de una forma bastante compulsiva, ¿no? Para dejar la traza, ¿no? Un poco de su experiencia vital, pero el formato tradicional del autorretrato muchas veces se presentaba como limitado, ¿no? Por las limitaciones narrativas que ofrecía. Ya hemos dicho anteriormente, hemos apuntado la importancia de la pintura de género por introducir ese elemento narrativo, ¿no? El asunto, ¿no? Porque muchas veces veremos que los artistas no están posando, que sería la manera habitual de un retrato, sino que parece que están en acción, ¿no? Desarrollando algo. De hecho, si nos fijamos, autobiografía significa la propia escritura de la vida. Se utiliza más en literatura, porque la literatura es un arte que se desarrolla en el tiempo. Es decir, una novela solo la puedes comprender cuando te la hayas leído de principio a final. En cambio, la pintura es un arte, como la escultura, de espacio, es decir, la puedes ver al momento. Evidentemente, los pintores, al intentar introducir elementos más narrativos, veremos que a finales del siglo XIX tuvieron muy en cuenta la literatura para introducir ese devenir, ese acontecer que tanto les interesaba, pero también de la fotografía, que era un arte muy reciente, muy moderno y que les proporciona nuevos puntos de vista para poder acometer esos objetivos, ¿no? En ese sentido, pues, aparte de estos autorretratos, fue muy importante el concepto de serie. Una serie de cuadros, de conjunto de cuadros que abordaban, unidos entre sí, diferentes aspectos, momentos claves de la vida del artista o incluso facetas de la personalidad de ellos mismos, ¿no? Que podían abordar en diferentes cuadros o incluso a veces también mediante el formato de tríptico, ¿no? Como si fueran escenas de una misma secuencia, de manera muy pericinematográfica. Entre los ejemplos que podemos destacar, pues, Elina ya me comentó que os comentó el otro día en clase el ejemplo de Munch, yo simplemente lo apuntaré. Pues Munch realizó una obra muy autobiográfica a lo largo de su vida, pero a partir de 1891 empezó a elucubrar la posibilidad de hacer un proyecto que se llamaría El friso de la vida, en el que incluiría todas sus obras, todas las que iría realizando a posteriori, entre las cuales, pues, incluiría su famoso Grito, ¿no? Que es una obra de fuertes raíces autobiográficas, y de hecho él mismo decía que estas obras solo se podían, que eran como hijos paridos entre dolores y que solo tenían sentido cuando se contemplaban conjuntamente. De ahí que en 1903, si volvemos a esta imagen, intentaron hacerlo conjuntamente y 100 años después, con motivo del año Munch, ¿no? Con el centenario, pues intentó un poco reconstruir con algunos de estos cuadros ese sentido unitario de todo el conjunto. Un ejemplo menos conocido es el del polaco Jacek Malczewski, un pintor muy popular, muy conocido en Polonia, que de hecho era un artista muy narcisista. Se autorretrató de manera tradicional continuamente, a veces utilizando recursos de la pintura de género. Aquí lo vemos en un tríptico, que es lo que hemos dicho, con un título muy evidente, ¿no? Mi vida, en primera persona, que es lo que hemos dicho que gustará mucho la primera persona. Pero también justamente realizó un ciclo que tituló igual, Mi vida, que estaba compuesto, ya la veremos algunas de los lienzos que conforman en la serie, que estaba compuesto por 9 lienzos, actualmente en diferentes colecciones, y en los cuales, pues, los protagonistas eran él, sus familiares y amigos, algunos seguían vivos y otros estaban fallecidos, que estaban situados en los paisajes donde había crecido y había desarrollado su infancia y en los cuales, pues, había tenido sus primeras experiencias vitales, ¿no? Esa importancia de la educación sentimental. Aquí, por ejemplo, pues, remarca el momento de la infancia, pero hay otros que hablan del descubrimiento de su vocación como artista o el escenario de su primer amor. Es decir, a través de la memoria de la nostalgia, la vocación convierte a estos parajes en una especie de paraíso perdido.
Y todo ello le permite introducir elementos fantásticos como, por ejemplo, personajes alegóricos que no existirían, evidentemente, en la vida real, o personajes que ya están fallecidos en aquel momento, pero en momentos más presentes, posteriores a su fallecimiento, etc. Y tenemos la idea de infancia. Aquí intenta pues, plasmar su alma, ¿no? Estos conceptos inefables o difíciles de expresar en pintura, que los simbolistas intentaron expresar. O, por ejemplo, el regreso, ¿no? El regreso al paraíso perdido, ya cuando uno es mayor. Junto a esta modalidad y estos cuadros de Malchevsky, de Moon, que son artistas tan narcisistas y que, bueno, perfumaban, podemos decir de alguna manera poética, todas sus obras, también, por otra parte, encontramos artistas como Gustav Klimt que rehuyeron del autorretrato. Él decía que su mejor autorretrato era su obra. Y en ese sentido, unos cuantos años después, el crítico catalán Eugeni d'Ors, ¿no? Lo ratificó diciendo que a veces el mejor autorretrato de un artista era su propia creación. No hacía falta hacer autorretratos, ¿no? Eso dio pie a la aparición del autorretrato ausente, en el cual muchas veces se utilizaba este recurso de la proyección a través de objetos o de personas con las que se tenía un vínculo afectivo e identificativo. Muchas veces era el recurso ideal cuando se quería mostrar algún aspecto de la personalidad que era un concepto abstracto y era difícil de expresar. ¿De acuerdo? Encontramos artistas, como decíamos, como Gustav Klimt, que rehuían, ¿no? De esta representación, como es el caso, por ejemplo, del italiano Raúl dal Molin Cerenzona. Si nos fijamos en el título, ¿no? Secretum meum, ¿no? Mi secreto, él mismo utiliza un autorretrato, ¿no? Diciendo que es su secreto, es decir, que no quiere exponerse o que nunca el espectador podrá entender plenamente al 100% todo lo que él esconde en su interior. Sin embargo, como decíamos, el recurso habitual fuera el del alter ego, es decir, la identificación en la proyección, que podía producirse incluso en un objeto o en un espacio, en un paisaje, aunque lo más habitual fue con otra persona de un círculo cercano, con el que el artista mantenía una relación de conocimiento bastante estrecha y quizás uno de los artistas que más evidentemente lo mostraron fue el belga Fernand Knopf, ¿no? Uno de los estrellas, ¿no? Del simbolismo en Bélgica, que utilizó a su modelo favorita, que era su hermana Marguerite Knopf, para desarrollar alguna de sus obras maestras, ¿no? Porque la consideraba pues como su alma gemela, en un sentido literal. Era como si estuviera casado en alma con su hermana, ¿no? Una relación un poco incestuosa, ¿no? A nivel metafórico, pero que gustaba tanto de los simbolistas que también gustaron pues, de despertar pues, estas teorías, ¿no? Un poco morbosas, ¿no? En ese sentido, ella fue la protagonista de sus principales obras maestras, como podemos ver este magnífico retrato que le hizo, o por ejemplo en esta otra obra maestra, ¿no? Más de pintura de género, en el que aparece como una hechicera. De hecho, si nos fijamos en la producción de Knopf, él no se autorretrató mucho, porque básicamente, simplemente con proyectarse en su hermana, ella ya expresaba todo lo que él quisiera. Narciso se camuflaba bajo los ropajes femeninos de Marguerite, ¿vale? Hasta ahora hemos visto un poco algunos aspectos generales, ¿no? Introductorios, y ahora veremos algunos aspectos ya más ligados con la iconografía. Como hemos dicho anteriormente, a lo largo del siglo XIX, las diferentes disciplinas relacionadas con el estudio de la mente que fascinaban, ¿no? A la sociedad decimonónica tuvieron un gran desarrollo, ¿no? Es el caso de la fisonomía, la frenología, la psicología o el psicoanálisis. En el arte del siglo XIX veremos que también se reflejó ese interés por la mente y veremos que los simbolistas utilizaron mucho la expresión alma, el amarretratos del alma, ¿no? Incluso había los pintores del alma. Con el alma, básicamente, se referían todo ese interés hacia el mundo interior, ¿no? De la vida interior. Y es que es muy importante, como decíamos, este interés hacia la psicología. Generalmente, es verdad que en el pasado había habido ese interés. Ahora, la balanza entre el físico y la psicología cada vez empezó a tener mayor importancia. Evidentemente, el realismo continuó siendo muy importante porque era el punto de partida, ¿no? El modelo, a partir del cual desarrollar, pues, sus objetivos. Pero también hay que tener en cuenta que justamente por ello la fisonomía será muy interesante para estos artistas y la conocerán bien, porque la fisonomía básicamente era intentar inferir cómo era aquella persona o el alma a partir de lo que se mostraba en el exterior, del físico. Ello, por tanto, conllevó a una reinterpretación de los elementos tradicionales de un autorretrato, es decir, el modelo, el fondo, etcétera, etcétera. Como interesaba tanto lo que sería el tema de la mente, pues veremos que los artistas se concentraron muy especialmente en el busto, en la cabeza, en los ojos, ¿no? Porque se consideran con la parte más espiritual.
Pero veremos también que incluso algunos elementos tradicionales o verosímiles, ¿no?, en relación a un modelo, pues fueron distorsionados. Muchas veces podemos ver que hubo ciertos abusos corporales, ¿no? Veremos, por ejemplo, modalidades como la cabeza cortada, los ojos cerrados o retratos de perfil que no eran una modalidad muy frecuente en el retrato porque no eran muy realistas, ¿no? Pero veremos que ahí los simbolistas les interesó mucho porque lo que les interesaba era mostrar su interior en esa autoexploración y ensimismamiento, y veremos que en ocasiones era la mejor manera de mostrar lo que querían, ¿no? Y aparte de la figura, también lo veremos en los fondos que muchas veces se volvieron irreales para representar una proyección del interior de estos personajes, ¿no? En primer lugar, comenzaremos por la cabeza, que como hemos dicho, que la cabeza representa la parte más espiritual del ser humano, ¿no? Es donde está el cerebro, el pensamiento, los sentimientos, las sensaciones, etcétera. Y de ahí muchas veces se utilizará el símil platónico, ¿no?, del cuerpo como cárcel y la cabeza como la parte más espiritual. Esto provocará, por ejemplo, pues la aparición de autorretratos en que haya unos primerísimos planos, ¿no?, que parece que el artista vaya a salir, ¿no?, y nos vaya a mirar, ¿no?, mucho más de cerca. Pero también veremos, por ejemplo, en esta escultura, en esta cerámica, ¿no?, vidriada, obras en las cuales se dará mucha importancia a ciertos rasgos, ¿no?, como esta frente prominente, ¿no?, que muchas veces, como en el caso, por ejemplo, de muchas imágenes de Beethoven, ¿no?, que es un clásico, pues eran prominentes porque era símbolo de inteligencia, ¿no?, o de gran vida interior, como podía ser en este caso. Con todo, la máxima transgresión que se produjo en relación a la transcripción de la cabeza fue a partir de lo que sería la modalidad de la cabeza cortada. La cabeza cortada fue una modalidad pues, que tuvo mucho éxito en la pintura, en la literatura, etcétera, pero que hundió sus raíces en el pasado. Por una parte en la mitología griega y por otra parte en la religión cristiana, que muchas veces adaptarán todo esto pues, a una fe cristiana. En el caso de la mitología griega, el personaje de referencia fue Orfeo. Hubo muchos pintores simbolistas de los más importantes que lo cultivaron asiduamente, como es el caso de Odilon Ogedon y Gustave Moreau, dos pintores franceses. Y básicamente interesaba a Orfeo porque representaba un poco el triunfo, a pesar de que murió decapitado, ¿no?, por las bacantes, ¿no?, representaba el triunfo pues, de la espiritualidad que representaba su música con su lira por encima de su cuerpo, ¿no? Y muchas veces los símbolos lo representaron pues, con la cabeza no decapitada junto con el instrumento musical, que curiosamente a lo largo de la historia se representaban en otros momentos, pero ahora en el simbolismo interesará esta imagen tan potente, ¿no?, y que será teniendo gusto de ellos. Posteriormente, esto será reinterpretado a su manera o también tendrá un mismo significado, ¿no?, entre la espiritualidad, ¿no?, de la música y de la cabeza como mundo espiritual y frente al resto del cuerpo en el mundo cristiano con la historia de San Juan Bautista y Salomé. Salomé representaba la voluptuosidad, ¿no?, la carnalidad, ¿no?, la femme fatale, y tanto interesó, por ejemplo, a Gustave Moreau. Y en cambio, la cabeza representaba la espiritualidad y por ello, pues, San Juan Bautista quedaba reducido a esa cabeza porque era la parte más espiritual. Esto lo podemos ver en este autorretrato no tan potente, la paráfrasis de Salomé, de Edvard Munch, ¿no?, en el cual pues, podemos ver la melena, ¿no?, que es un fetiche de la mujer fatal, en este fondo sanguinolento, ¿no?, la sangre, ¿no?, de la decapitación, con la cabeza del artista, ¿no?, un poco la relación del artista Munch con relación con las mujeres, ¿no?, que esto ya daría para otro tema típico del simbolismo. Con todo, aparte de estas interpretaciones, ¿no?, de la relación entre materia y espiritualidad, eternalidad, hubo otras lecturas que nos conducían a un elemento más sociológico. Si pensamos, la decapitación es algo que solo se puede ejercer por otra persona. Un artista es raro que se pueda decapitar, ¿no?, si nos ponemos un poco plan lúgubres y truculentos. Por tanto, muchas veces estas decapitaciones eran a causa de una tercera persona y con ello muchas veces los artistas lo utilizaron para hablar de la alienación y de la incomprensión en la época moderna. Eso lo podemos ver, por ejemplo, por parte de la crítica, ¿no? La crítica no comprendía a estos artistas. James Ensor lo hizo bastantes veces y además utilizando un humor cáustico, como podemos ver en Los cocineros peligrosos. Ahí podemos ver en la bandeja principal pues, al mismo artista decapitado, se autodecapita, ¿no? Y los cocineros y los personajes que están al fondo son críticos, ¿no?, que no comprendían su obra.
Pero también, de una manera general, era la misma población que no comprendía estos artistas tan modernos, ¿no? Tan rompedores. Aquí podemos ver al artista Vilatri, que se autorretrata pues, decapitado, ¿no? Mientras vemos al resto de la población que asiste a sus funerales, pero podemos ver que bastante no muy tristes, ¿no? Incluso celebrándolo con una guitarra, ¿no? Podemos ver un poco cómo celebran esa cerrazón, ¿no? De mente, la modernidad, ¿no? de esa obra. Finalmente, evidentemente, muchos reflexionaron sobre las consecuencias de ello, ¿no? Que conduciría al fracaso y al olvido con el tiempo. Y lo podemos ver en esta obra potente de un pintor croata, Blajo Bukovac, que se llama El gabinete de la gloria futura, ¿no? Otra vez un título, pues, irónico o incluso sarcástico. Por tanto, podemos ver que este sentimiento de impotencia o de castración encontraba en esta iconografía una imagen muy potente, ¿no? Para su transcripción. Evidentemente, después podemos encontrar otros ejemplos, como en el caso de esta jarra para beber, ¿no? Un objeto decorativo, pero también cerámico, que es un autorretrato de Paul Gauguin y que lo realizó poco después de su enfrentamiento famoso con Van Gogh, en el que Van Gogh sesgaba su oreja. Si nos fijamos en esta jarra no se ve la oreja. Y también de otros hechos, ¿no? Pueden tener esas connotaciones autobiográficas, como íbamos señalando. Hemos visto la importancia de la cabeza. Evidentemente, en un retrato y en un autorretrato, la cabeza, las manos son elementos importantes y dentro de la cabeza lo más importante era la mirada, ¿no? Que en este fin de siglo pues veremos que tendrán multitud de lecturas, lecturas muy diversas, ¿no? Ya que los ojos son las ventanas del alma, como decía creo que Víctor Hugo. Ahora lo estoy diciendo un poco de memoria. Así podemos encontrar artistas de miradas diferentes, mirada intensa, ¿no? Como este pintor catalán, posteriormente reconvertido en màster de arte, ¿no? Josep Dalmau, y promotor de las primeras vanguardias en Cataluña. Pero también incluso de artistas malditos, ¿no? Como Austin Osman Spare, que estaba muy relacionado con el ocultismo en Inglaterra, etc. De hecho, los matices entre genialidad y locura, ¿no? Con esta mirada tan intensa que podemos ver aquí, condujo a algunos pensadores o a algunos científicos a realizar estudios como Lombroso, que realizó un libro que se llamaba Genio y Locura, un ensayo en el cual analizaba, entre otras maneras, pues, el mito del artista como genio, ¿no? O el artista como maldito. A veces incluso este malditismo, ¿no? O esta bohemia se relacionaba, pues, con una lectura demoníaca, ¿no? Según los parámetros de la cultura católica cristiana en el que muchos artistas, pues, evidentemente se habían educado. Otra vez un artista catalán, como Samarra, con esta pincelada, ¿no? Como lenguas de fuego, ¿no? Que podemos ver aquí. En otros casos podemos encontrarnos miradas hipnóticas, ¿no? Como aquí Gauguin, que ya incluso con el título sea simbolista o sed simbolistas, ¿no? Está intentando convencer un poco a que el resto de artistas o de gente se comulgue con este nuevo credo, con esta nueva sensibilidad, ¿no? Que justamente está muy interesada en todo el tema de la parapsicología, el ocultismo, ¿no? Como acceso a otra realidad, que es lo que a ellos les interesaban. También lo podemos ver, por ejemplo, en esta mirada hipnótica, ¿no? Como vidrio, ¿no? Vidriada, de otro pintor croata que se llama Josip Račić y que podemos ver aquí. Sin embargo, si estas miradas se caracterizaban por esa fuerza de intensidad, etcétera, encontramos otras que son más melancólicas. El pintor sueco Olof Sager-Nelson se especializó y algunas veces los autorretrató así. De hecho, los podemos ver como abstraídos y los términos abstracción y abstraerse también fueron muy frecuentes a finales del siglo XIX, un poco para reflejar esa idea del ensimismamiento, ¿no? De la introspección. Sin embargo, la culminación de todas estas miradas por lo insólito y por lo antirrealista fue el tema de la mirada cerrada, ¿no? Con los ojos cerrados. En ese sentido, la obra inaugural o la obra que marcará un antes y un después fue esta obra de Odilon Redon, Los ojos cerrados, ya lo dice el título, en el cual nos encontramos una especie de busto, ¿no? La cabeza, centrada en la cabeza, que representa el mundo interior, y si nos fijamos, tiene los ojos completamente sellados, ¿no? Además, si nos fijamos, es como si estuviera flotando en un espacio irreal, ¿no? Acuático, que no sabemos muy bien si es una figura gigantesca, ¿no? Sobre el océano, o es son nubes, etcétera. Es por ello que intentaba representar ese espacio real, el mundo interior, que no tiene nada que ver con ese mundo de la vida cotidiana que nos rodea a todos nosotros. A partir de ahí, pues surgieron otros artistas que pues, siguieran con esa senda, pero aplicado ya plenamente en el retrato o el autorretrato, como el de esta pintora finlandesa, que hace poco hubo una exposición, Ellen Teslev, en que representó pues, una compañera de esta manera, ¿no? Con los ojos cerrados.
Evidentemente, en el pasado no hay muchos autorretratos de esta manera, ni retratos de compañeros, porque era un poco difícil, por razones técnicas. Pero ahora, con la idea del alter ego, ¿no?, que tanto gusta a los simbolistas, y sobre todo con la aparición de la fotografía, será mucho más fácil. Con esta mirada interior, básicamente, se atentaba contra uno de los principios básicos de un retrato, ¿no? Si miramos un retrato, generalmente encontramos una persona de frente que nos mira. ¿Por qué? Porque le interesa comunicarse con el espectador del futuro, ¿no?, por un deseo de vanagloria, ¿no?, de vanidad, de perpetuarse en el futuro. En cambio, aquí vemos a estos artistas que no les interesaba, sino que les interesaba representar su mundo interior, ¿no? Como si estuvieran en un mundo de sueño, o incluso a veces anticipando un poco el tema de la muerte. Dentro de esta variedad de los ojos cerrados, una de las más interesantes será esta. Si en el anterior ejemplo, el de Tira Elizabeth, vemos unos ojos cerrados, como nosotros podemos cerrarlos, en cambio aquí vemos técnicamente a nivel estilístico una cosa curiosa que es como si estuvieran emborronados, ¿no?, como si fuera un espejo empañado o la mirada de un ciego. Es como si se hubieran extraído, ¿no?, literalmente esos ojos, una metáfora de un mundo en el cual los ojos físicos no hacen falta. Son ojos que ya no miran, porque ya ven de otra manera. No hace falta mirar en ese mundo. De la misma manera, pues, que se atentaba, ¿no?, contra esa comunicación, ¿no?, a través de la mirada cerrada con el espectador, también afectará el tema de las poses. Realmente la pose en un retrato, un autorretrato, era frontal porque permitía esa comunicación con el espectador, ¿no? Aquí estoy, tú estás allí, ¿no? Y permitía ese diálogo, ¿no? Evidentemente, en el simbolismo existieron, la mayoría de autorretratos y de retratos eran así, pero veremos que aparecieron otras cosas como la pose de perfil. La pose de perfil, en principio, es una pose bastante antinaturalista. Por eso también interesaba a los simbolistas, porque representaba un reto para buscar nuevas posibilidades expresivas. En el pasado podemos encontrar algunos ejemplos, pero siempre representaban algunas dificultades y limitaciones a la hora de realizarlos. Tenían que pintarse mirándose de reojo o si no utilizando espejos múltiples. Ahora con la fotografía otra vez, ¿no?, la importancia de la fotografía, pues todo esto se mejoró y pudieron hacerlo. Entre muchos otros precedentes, quizás el precedente más interesante hay que buscarlo en el Renacimiento, ¿no?, en el que muchas veces, pues, los personajes más distinguidos, ¿no?, se representaban de perfil porque recordaban a los emperadores romanos, ¿no?, que se representaban en las medallas o medallones, ¿no?, y por tanto daban toque de distinción y conocimiento del mundo clásico, como interesaba en el Renacimiento. Esta lectura también se representó o se recuperó durante el simbolismo. Aquí vemos uno de los máximos representantes del simbolismo en Alemania, Franz von Stuck, ¿no?, con esta obra en que se representa con su mujer y con el laurel y con vestidos de toga, es decir, un evidente guiño al mundo clásico, pero también veremos que habrá referentes contemporáneos. Sin lugar a dudas, la obra más importante y una de las obras más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX fue esta obra de Whistler, otra vez Whistler, ¿no? Estamos viendo la importancia de este pintor en el retrato, ¿no?, o en el arte en general de finales del siglo XIX y principios del XX. En este caso, pues se trataba del retrato de la madre del artista, pero él mismo reconoció que lo importante para él, pues sí, que era su madre, pero para el resto de gente era sobre todo cómo jugaba con los colores, ¿no?, con estas combinaciones de gris y negro, como aparece en el título musical que antepone al título realista. Así nos encontramos, pues, ese valor, ¿no?, de los elementos formales, y por eso colocan la figura de perfil, ¿no?, para que no nos distraiga, ¿no?, para que veamos simplemente cómo van colocados o dispuestos los diferentes elementos. Sin embargo, muchas veces incluso la disposición de estos valores formales podría despertar una serie de sensaciones. Si nos fijamos aquí, básicamente esta mujer vestida de negro despierta una sensación de figura resignada y encerrada en sí mismo. Y de hecho, esta modalidad de perfil fue utilizada fundamentalmente con ese objetivo durante el simbolismo, ¿no? Con los ojos cerrados reforzaban esa idea del mundo interior, de evitar el contacto con el espectador y de estar sumergidos en ese mundo interior. Cataluña podemos verlo, pues, en el autorretrato de Carràs Casagemas, ¿no?, que está como cabizbajo, ¿no?, encerrado en su mundo. Y evidentemente, entre estas poses de perfil y de frontal encontraremos variantes, incluso de espaldas. Aquí Egon Schiele casi le da la vuelta, ¿no?, a su compañero, a Tom Peschka, pero hubo muchos más, incluso figuras yacentes, etcétera, ¿no? Otro elemento muy clásico, pero que hubo una relectura de importancia durante el simbolismo, fue el de la fisonomía o fisonomía animal. Desde sus orígenes se había utilizado como una manera de facilitar el entendimiento de la personalidad, ¿no?, la identificación de unos caracteres con unos animales, ¿no?, por una relación de fluidos, ¿no?, en la naturaleza que nos conectaban con todos.
y que muchas veces servían para explicar el carácter de una persona, ya fuera por las experiencias que había vivido o por el ambiente en el que se había crecido, o también para explicar el peso, ¿no?, de la herencia genética, ¿no?, que esto cada vez cobrará más importancia conforme va avanzando la ciencia en el siglo XIX. Habrá animales muy típicos, ¿no?, como el perro, que representará la fidelidad, ¿no?, como hoy en día. Pero veremos que en el simbolismo, con ese deseo de afianzarse y de subrayar, ¿no?, esa relación con lo más oculto, lo maldito, ¿no?, de los artistas, veremos que se utilizarán otros animales. Por ejemplo, en el mundo bohemio, un animal muy fácilmente reconocible será el de los gatos. Recordemos las composiciones de Steinen, ¿no?, el famoso gato negro, ¿no?, que aparece en los carteles. Pero uno de los casos más potentes, ¿no?, que podemos encontrar en el simbolismo será el de este pintor, Gustav Adolf Mossa, en el que se autorretrató con esa mirada incisiva, ¿no?, directa también hacia nosotros, básicamente con una serpiente que también nos mira de manera frontal, no directa, y con un alacrán, ¿no?, básicamente animales que podríamos asociar más con una hechicera, con una bruja, ¿no?, y por tanto el artista aquí intenta verse como una especie de mago, ¿no?, de hechicero, buscando unos elementos propios del imaginario femenino, pues, más misógino, ¿no?, de vincularlo con lo negativo y con la brujería. También en Cataluña encontraremos algún ejemplo, mucho más light, ¿no?, en comparación con el anterior, pero muy evidente y también muy, muy bello. Es el caso de este autorretrato de Joaquim Renard, en el cual utiliza un elemento muy típico, ¿no?, de la fisionomía animal, que es básicamente el del apellido. En francés, Renard es zorro, ¿no? Y aquí podemos ver que el artista cómo se identifica con el zorro del fondo, ¿no?, con este zarzal, y cómo la mirada, pues básicamente, pues se podría identificar. De esta manera, si bien el uso del apellido ya se había utilizado, por ejemplo, en el retrato del Renacimiento, sobre todo el manierismo, el apellido se convierte en una excusa para hablarnos del determinismo biológico, en el que la herencia genética, la evolución, la teoría de la evolución, que fue muy importante, y la degeneración marcarán una reinterpretación de la fisonomía tradicional, como veremos ahora, ¿no? Evidentemente, la teoría de la evolución de Darwin causó un auténtico terremoto, ¿no?, en la sociedad decimonónica. Y si bien Darwin, cuando hablaba de evolución, siempre era como una mejora, hubo otras lecturas. El siglo XIX se vio para muchos como una época de decadencia. La religión no era lo que había sido hasta entonces y mucha gente empezó a dudar de en quién creer, ¿no? Por otra parte, la ciencia cambiaba completamente los paradigmas de todo. Y también incluso con la aparición del psicoanálisis, uno no sabía ni quién era, ¿no? Es decir, a través de la teoría del subconsciente, del inconsciente, etcétera, ¿no? A partir de aquí, pues aparecieron algunos pseudocientíficos que intentaron detectar aquellos especímenes, ¿no?, de la naturaleza, aquellos seres humanos que podían provocar ese camino de regreso hacia la degeneración, hacia los orígenes y romper todo un poco lo que se estaba consiguiendo. Y muchos de ellos vieron que los artistas, ¿no?, con esa vinculación con lo maldito, ¿no?, con lo bohemio, con su genialidad, con su locura, pues eran, pues, susceptibles de ser vistos como personajes degenerados. Los mismos artistas, a algunos de ellos les gustó identificarse porque reforzaba, pues, esa marginalidad y diferencia respecto a la sociedad. Y para ello, para marcar esa diferencia, usaron la deformación. Por una parte, tuvieron en cuenta el referente de la caricatura, que estaba muy de moda en el siglo XIX y tuvo mucha influencia, pero por otra parte intentaron evocar con sus rasgos, como podemos ver en esta obra de Aubrey Beardsley, ¿no?, o en esta escultura de Jean Carriès, cómo se identifican con un mundo más primitivo, como si fueran sátiros o incluso simios, ¿no? Es como si fuera la teoría de Darwin, pero al revés, ¿no? Estamos volviendo a los orígenes, al simio. Para invocar un poco, pues, ese peligro de volver a los orígenes. En Cataluña, un ejemplo paradigmático de todo esto nos lo ofrece la figura de Carles Mani, en escultura. Carles Mani hizo dos bocetos, que actualmente es lo que se conserva de su obra maestra. Una obra que se expuso en el año 1907 en Barcelona y causó estupefacción, ¿no? La gente se quedó anonadada, ¿no? Si comparamos esta obra que se presentó con el desconsuelo, ¿no?, de Josep Llimona, que muy rodiniana, pues esta obra era muy expresionista, ¿no? Esta obra en realidad se presentó con el título de Embrutecimiento, ¿no? Pero el título incluso de Los Degenerados, otras de las creaciones de Mani, como El Instinto Humano, ¿no?, son los títulos, o La Mujer Abandonada por la Mano del Hombre, nos hablan de un artista que estaba muy al día o estaba muy interesada por todas las teorías sobre la degeneración de la raza humana. Y de hecho su título, ¿no?, Los Degenerados, nos traen, ¿no?, o nos evocan al libro de Degeneración que había escrito Max Nordau y que fue un auténtico bestseller, ¿no?, en el cual hablaba de los artistas como seres degenerados, ¿no?
De hecho, Carles Mani reconoció que esta obra era una especie de autorretrato simbólico, ¿no? Y quiso reflejar un poco, pues, que se sentía en parte identificado con un ser degenerado, ¿no? A partir de la manera de comportarse, de esa lucha entre la humanidad y la animalidad, y de ahí, pues, esa adopción de rasgos simiescos, como podemos ver aquí. Curiosamente, no solo es interesante Mani como creador, sino como artista mismo. Él mismo confabuló teorías sobre la creación de una sociedad utópica, tenía un físico muy particular y ello atrajo la atención de amigos suyos y de artistas, incluso de escritores como Pío Baroja, que atraídos por ese físico esquivo, ¿no? De mirada esquiva, ¿no? Mirada, rostro pétreo, etcétera, y por esa personalidad entre ingenua, ¿no? Y radical, lo retrataron, ¿no? Aquí podemos ver alguna obra de José Alea, que es un pintor desconocidísimo, de Jimeno, pero sobre todo la obra, ¿no? Más conocida y que mejor representa todo esto, quizás es la de Santiago Rusiñol, una de sus obras maestras, en el que podemos ver, pues, ese carácter arisco, ¿no? Un poco huidizo que tenía Mani respecto a la sociedad. Como hemos dicho anteriormente, un retrato, aparte del modelo, que es lo que hemos visto hasta ahora, también era muy importante respecto al fondo. Muchas veces, pues, el fondo se tendrá en cuenta porque era el que modelaba, ¿no? Al personaje, a la persona, ¿no? Es el determinismo del ambiente que formulaba por entonces un sociólogo como Hippolyte Taine. En cambio, en otras ocasiones veremos que los retratos, el fondo es muy importante porque se volverá irreal, como si fuera una proyección del artista. En ese sentido, una de las modalidades más interesantes fue el de las ciudades muertas. Muchos escritores también lo hicieron, especialmente Brujas, que es el caso de la ciudad que podemos contemplar al fondo, y en el cual está retratado George Rodenbach, que es el autor del libro Brujas la muerta, en el cual, pues, ambientó su novela y en la cual Lévi Durmer, este pintor, decidió retratar así a su autor, ¿no? Con ese fondo de una ciudad muerta, en el sentido de que es una ciudad anclada en el pasado, que no ha sabido evolucionar, completamente vacía, deshabitada, en el que prácticamente el único personaje habitante es el artista. Todo ello obedecía al deseo de huir del mundo, de la realidad, de esa realidad urbana donde cada vez había más multitudes, donde aparecían nuevas enfermedades, nuevas desgracias, ínfimas condiciones de los trabajadores, la prostitución, etc. Con todo, hubo algunos artistas que sí representaron la ciudad, pero lo supieron recondicionar, ¿no? Un poco. Es el caso del sueco Eugen Jansson, ¿no? Con este título tan clarividente, ¿no? Yo autorretrato, en que si vemos esta obra en un primer momento, pues pensaríamos que lo del fondo es una especie de arabesco, ¿no? Que tanto gustaba a los artistas finisiculares, pero en realidad lo que vemos al fondo son las luces nocturnas de una zona de Estocolmo, donde él vivía, y que él solió pintar en muchas de sus obras. De esa manera, Jansson le daba la vuelta y realizaba una obra, pues, radical. En esta obra, precisamente, veremos un poco la importancia de esos fondos, que muchas veces se volverán irreales, como proyecciones, ¿no? Una negación nihilista del mundo. Evidentemente, en el retrato en el pasado, en el barroco, si pensamos, por ejemplo, en Velázquez, también los fondos eran abstractos. Pero aquí tenían una intencionalidad diferente, ¿no? Tenían una intencionalidad psíquica o de negación del mundo, de la temporalidad del mundo. Para ello, el color facilitaba mucho lo que será un poco el tema de manifestar esos estados anímicos. Aquí podemos ver en este polaco, el pintor polaco Stanisław Wyspiański, este autorretrato con azul zafiro, ¿no? Un color que es el de la espiritualidad, el color celeste por antonomasia. Pero también habrá otros, como el del checo František Kupka, en que utilizaron el color amarillento, amarillo, ¿no? Porque es un color que se asociaba con lo decadente. Recordemos, por ejemplo, The Yellow Book, ¿no? Libro maldito, ¿no? De Aubrey Beardsley, en el mundo anglosajón. Pero aparte de esto, también nos encontraremos con otras obras, como de este pintor ucraniano, Vsevolod Maximovich, en que los motivos eran típicamente modernistas o decadentistas, ¿no? Si nos fijamos en este fondo de burbujas, ¿no? Burbujeante, blanco y negro, monocromo, recuerda mucho a la figura de Beardsley, otra vez, ¿no? Podemos ver como un poco, pues, al final también había una intencionalidad decorativa en muchos de estos autorretratos. Aparte de esto, también hay que remarcar la importancia de lo que será el uso de algunos objetos o de alguna iconografía particular que ahora se cargará de un hálito maldito en relación con la formulación de la categoría de lo siniestro que estaba haciendo por aquellos mismos años Sigmund Freud, ¿no? De esta manera se podía hablar del inconsciente o del yo reprimido y, por tanto, estos sujetos podían actuar como símbolos o como puertas de acceso a esa otra dimensión.
En el caso de los espejos fue muy importante porque si bien tradicionalmente se había utilizado como reflejo de la realidad, ahora se intentó buscar o verlo como acceso a esa puerta a otra dimensionalidad, ¿no? Haciendo la relectura de todo el carácter mágico y misterioso que había atesorado a lo largo de la historia. También, de hecho, podemos verlo como una lucha entre el reflejo, entre el modelo y el reflejo, ¿no? Es decir, una rivalidad entre la cual muchas veces se establecerá una lucha entre qué es lo más importante, si la realidad o lo que se refleja, ¿no? Que oculta un poco el yo interior, un poco como el retrato de Dorian Gray, ¿no? De Oscar Wilde. Quizás la obra más paradigmática al respecto sea este autorretrato del Leon Spilier, que ahora hay una exposición, bueno, si la abren en Londres, después ir a París, en la cual podemos ver al artista que está asustado por reflejarse, ¿no? Pero si nos analizamos el cuadro, que parece que está a punto de desencajarse, ¿no? con la tinta, en realidad lo que vemos es el mismo modelo, pero está ocupando el puesto del reflejo, o quizás es el reflejo que está ocupando el lugar que corresponde al modelo, ¿no? Es decir, jugamos muchas veces con estos elementos inverosímiles y que dan un toque fantástico, ¿no? A todas estas composiciones. En ese sentido, también será muy importante el tema de las sombras, que tradicionalmente se habían asociado con el tema de la muerte, de la mala suerte, y que ahora, en relación con esta teoría de lo siniestro, representarán el tema del inconsciente, de nuestro yo reprimido, los valores no visibles del ser humano. Aquí lo podemos ver en esta obra de Guillev, ¿no? Que básicamente nos encontramos en un fumador de opio, en que el alter ego del artista está fumando, ¿no? Y como podemos ver la importancia de esa sombra, ¿no? Que cada vez será más importante, un poco como símbolo, ¿no? De ese acceso a otras dimensiones que proporciona la droga, ¿no? En la relación del opio. Pero sin lugar a dudas, uno de los artistas que mejor trabajaron el tema de las sombras era Edvard Munch, en muchas obras, y también en el tema del autorretrato. Quizás que el título Inferno es uno de los más potentes. Podemos ver cómo casi domina la composición, ocupa casi la mitad de la obra, y con estas tonalidades rojizas también otra vez evocadoras del infierno. Básicamente, este cuadro lo realizó Munch en el momento en que está pasando una crisis, ¿no? Podemos intuir que era una crisis muy fuerte, ¿no? Por la manera en que lo retrató. Y finalmente, otro de los símbolos será el tema de las máscaras, que también tendrá diferentes interpretaciones y que sin lugar a dudas James Ensor, ¿no? Este pintor belga, pues fue uno de los que mejores, ¿no? Representaron, ¿no? En este autorretrato rodeado de máscaras, pero tiene muchos más. En este caso, en Ensor será muy importante el uso de la máscara en relación del artista versus, ¿no? En contraposición a la sociedad, ¿no? Representar la hipocresía social, la importancia del aparentar antes que del ser o la necesidad de ocultarse delante de la sociedad. De hecho, pues esto fue muy importante porque evidentemente otros artistas utilizarán la máscara como una manera de ocultar su yo más conocido para intentar mostrar su yo más oculto, ¿no? Otra vez la idea del inconsciente. Como estamos viendo, pues el tema de la psicología fue muy importante y en ese sentido, en el siglo XIX se vio que el tema del individuo como un único bloque se fue fragmentando. Se vio que un individuo, una persona, pues podía estar constituida de diferentes facetas, algunos no conocidos, como el inconsciente, o que una persona iba evolucionando a lo largo del tiempo, no era un bloque monolítico. De ahí que el tema del doble, que tenía una cierta tradición literaria, ahora a finales del siglo XIX tendrá un cierto cultivo, ¿no? Por parte de estos artistas, ¿no? En ese sentido, la identificación de una persona con un autorretrato se resquebrajó completamente y veremos cómo ahora dará pie a la aparición de la multiplicidad. Y muchas veces veremos que se reducirá el número 2 porque, por temas de espacio, resultaba mucho más potente mostrarlo con otra persona. ¿Cómo eligieron el tema del doble? ¿Cómo manifestaron esta duplicación o este desdoblamiento, ¿no? Estos artistas, pues básicamente lo hicieron de una manera más metafórica, mediante el recurso del alter ego, que hemos visto antes, pero otros se atrevieron a romper la verosimilitud del retrato y se representaron él mismo de una manera duplicada, ¿no? Incluso triplicada. De esta manera, el retrato adquirió un cariz fantástico, ¿no? Que es una cosa inaudita en un género tan realista como el retrato. De la primera modalidad podemos destacar esta obra de Hans von Marais, una fecha muy temprana, en la cual buscaba esta connivencia, ¿no? Con otro artista con el cual se identificaba y de esta manera la identidad, ¿no? O la alteridad del otro personaje pasaba a ser su propia identidad. El otro pasaba a ser lo otro, ese lado oculto que el artista intentaba vehicular, ¿no? En este tipo de obras. Aquí Marais podemos ver cómo prácticamente solapa los dos rostros, como si fueran una misma persona, un ser de dos cabezas, ¿no? Podríamos decir, como si fueran unos invisibles vasos comunicantes, como siameses, ¿no? Y eso será muy frecuente a finales del siglo XIX.
Con todos, y esto era una forma más metafórica, muy bella, ¿no? Hubo otros que eran mucho más explícitos y evidentes, ¿no? Quizás uno de los que mejor lo explicitaron fue Egon Schiele, un artista narcisista, uno de los que más se autorretrataron de todas las modalidades, y aquí, por ejemplo, se autorretrató de una manera doble, ¿no? De hecho, Schiele estaba muy consciente de todas las teorías sobre el psicoanálisis y de la psicología que tenían lugar entonces, y él intentó aplicarlo de alguna manera en sus obras. Aquí lo podemos duplicado y aquí lo podemos ver incluso con un título que evoca al mundo del ocultismo, incluso con 3 personas, ¿no? Esos dos, ¿no? Que podemos ver aquí claramente manifestados, y una mano que sería el mismo desde la realidad, cómo se introduce en ese mundo del reflejo, ¿no? Otro aspecto interesante es el tema de la religión. Hay que tener en cuenta que durante el siglo XIX pues, la religión católica pues, vivió una crisis muy profunda y, por tanto, se consideró que la pintura religiosa también vivió una decadencia importante. Ante esa falta o esa ceguera o esa desorientación espiritual que se vivió en el siglo XIX, veremos que algunos intentaron recurrir a religiones no típicas, como el budismo, ¿no? Que eran exóticas, o incluso el panteísmo, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ¿no? Un poco el cartel de esta conferencia, en el cual se intentaba recuperar tradiciones paganas, ¿no? En el mundo sueco, incluso esta corona de flores, hemos visto la película reciente de Midsommar, ¿no? Por hacer un referente más popular, pues también aparecía, ¿no? Esta relación con el mundo pagano, ¿no? Del mundo escandinavo, ¿no? Aquí podemos ver cómo utiliza una fotografía el artista, ¿no? Incluso con el mismo vestido para representarse. En otras ocasiones, los simbolistas, con ese interés por el más allá, por el otro mundo, lo relacionaron con el ocultismo, ¿no? Esto lo podemos ver aquí, en esta obra otra vez de Galen Kallela, en el que se trata de una reunión de amigos que se llama Symposium, en el cual podemos ver unas salas que evocan pues, a la diosa Isis, ¿no? Del mundo egipcio, a través de una sesión de espiritismo, seguramente, o a través de los efectos que provoca pues, la absenta, como podría ser, etcétera, ¿no? El alcohol. Sin embargo, fue la religión católica la que más les interesó, ya que la mayoría de ellos estaban educados y era el máximo referente. Algunos comenzaron por lo más potente, es decir, por tergiversarlo, irse al extremo, ¿no? De los valores de aquella sociedad, que era el satanismo. Aquí lo podemos verlo en el autorretrato satánico, ¿no? De Felicien Rops, con esos rostros, ¿no? Con ese rostro básicamente como un personaje diabólico, ¿no? Y vestido de una manera bohemia, como si fuera un personaje de Baudelaire. Y si bien también hubo lecturas más poéticas, como este alter ego, el demonio sentado, de Mikhail Grubel, que fue una de sus especialidades, la figura del demonio, pero mirado como un ángel caído, según el poema del ruso Lermontov, que era un poema mucho más poético, ¿no? Mucho más melancólico. Sin embargo, como decíamos, el gran referente fue el autorretrato teomorfo, es decir, el de la religión cristiana, en el cual los artistas se identificaban con santos, con profetas, pero sobre todo con la personalidad de Jesucristo. En ese sentido, pues, veremos que se identificarán con él, con sus rasgos, lo hemos visto antes aquel autorretrato que parecía un icono, tendrán en cuenta también la influencia de la pintura barroca, o la pintura gótica, que son épocas en las que la pintura religiosa tuvo un gran fervor, ¿no? Y básicamente, en esa época de decadencia religiosa, los artistas quisieron identificarse un poco con la religión porque querían convertirse en los nuevos guías, ¿no? De esa sociedad un poco desorientada, ¿no? Y de hecho también incluso intentaron trazar paralelismos, ¿no? Con la vida de Jesucristo, con los diferentes episodios de la Pasión de Cristo, pero también con los martirios, ¿no? Como hemos visto antes en Viladric. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta obra de Josep Llimona, en que se autorretrata en este retablo conservado en la Basílica de Montserrat en relación con el San Martín, con un santo. Aquí podemos ver otra referencia, pero ahora directamente a Cristo, ¿no? Con esta aureola, ¿no? Con las manzanas, ¿no? Y la serpiente del pecado original. O con Ensor. De hecho, Ensor y Gauguin fueron de los artistas más proclives a buscar estos paralelismos, esta identificación con la figura de Cristo y con los diferentes momentos de la pasión, ¿no? Y de esos particulares sufrimientos del artista y la incomprensión por parte de la sociedad. Aparte de esto, podemos encontrar otra manera de vincularse con Dios, como estas manos, ¿no? La mano de Dios, la creación, que en realidad son las manos de Rodin, y con los cuales pues, el artista se evocaba de una manera pues, más oblicua, ¿no? Estos autorretratos ausentes indirectos que hemos formulado al principio de la sesión. Con todo, de esta identificación de representarse como Jesucristo, como Dios, a considerarse ellos mismos como dioses, solo había un paso. Y esto dará paso a la religión del arte y especialmente visible en el fenómeno del dandismo.
De hecho, consideraron que en la religión del arte, si el arte podía convertirse en una nueva guía para los creyentes, ¿no? Para la sociedad, qué mejor que ellos de ser adorados como los nuevos dioses. En ese sentido, destacarán sobre todo pues, el gran amor que se tenían a sí mismos de los dandis, que en lugar de vestirse con los ropajes, ¿no? De la antigüedad o de otros dioses, lo que prefirieron fue utilizar los nuevos valores de esa sociedad burguesa. Es decir, la elegancia, la belleza, el dinero y el éxito. Ellos querían triunfar, criticar a esa sociedad, pero asimismo ser adorados, ¿no? Por esa sociedad precisamente por despojarles de las máscaras, ¿no? Que llevaban. De autorretratos de dandis, de artistas dandis, existen muy pocos, porque ellos mismos consideran que su vida era su mejor obra de arte y no hacía falta que ellos los pintaran, y como deseosos en su egocentrismo y en su narcisismo de ser adorados, lo que quisieron era un poco pues, que otros los retrataran. De hecho, hay excepciones. De hecho, esta obra que tenemos aquí, Epitalamio, de Néstor, un pintor canario, su obra maestra, es una de las pocas excepciones que podemos ver y el artista no pudo resistirse a presentarse como un príncipe del Renacimiento y, de hecho, en su estudio, en lo alto del estudio, había un lema que representa muy bien las aspiraciones de un dandy. Como era, bueno, decía lo siguiente: es necesario que hagamos de toda la vida una obra de arte. Ya vamos acabando, ¿de acuerdo? Otro tema interesante e importante relacionado con el retrato es el del paso del tiempo. Si pensamos en el género del retrato, el retrato muchas veces se ha relacionado con la vanitas, la inmortalidad, ¿no? Pasar a la posteridad, etc. Pero ahora, evidentemente, hubo una relectura de acuerdo con los nuevos tiempos, ¿no? La aparición de la fotografía, por ejemplo, propició una mayor exposición, tenemos imágenes de uno mismo y ver el deterioro de uno. Hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales y con la facilidad de una fotografía en el móvil, podemos ver más fotografías que nunca de nosotros mismos. Y todo ello también con los avances científicos industriales que permitían mayores desplazamientos, etcétera, dio la sensación de que la gente vivía mucho más deprisa. Nosotros incluso lo tenemos, esa sensación. Por tanto, la literatura, pero también sobre todo la fotografía, permitieron esas innovaciones en el campo del retrato. Por una parte, hubo esa serie de cuadros, ¿no? Como hemos visto en Munch o Malchevsky, ¿no? De representar diferentes momentos claves en series, en ciclos de cuadros, pero también hubo la serie de autorretratos que ya existía anteriormente, con el ejemplo de Rembrandt, pero que ahora tendrán una gran fuerza, ¿no? Hubo más autorretratos por parte de los artistas para documentar todo ese paso del tiempo. Uno de los casos más interesantes es el de una pintora finlandesa, que se llama Elien Kjærbeck, en la cual intentó documentar pues, desde su juventud, los anhelos de juventud, el ímpetu, ¿no? Los sueños de juventud, hasta finalmente la decadencia un poco de la vejez, ¿no? Aquí podemos ver, en esta serie que voy a pasar, pues diferentes obras, en este autorretrato de juventud, aquí en otro, y como vemos también un poco la evolución de su técnica, ¿no? Esta obra que es una de autorretratos de los más clásicos, y aquí un poco uno de los últimos que realizó pues, antes de morir. Como Kjærbeck, hubo otros artistas como Egon Schiele, que hemos visto anteriormente, etc. Como podemos ver en esta obra, la culminación de ese paso del tiempo, evidentemente, era la muerte, y esta obra es un anuncio de la muerte. De hecho, era otro de los grandes temas del retrato, ¿no? El tema del memento mori, ¿no? Del recordatorio de la muerte. Y, de hecho, también era uno de los grandes temas del simbolismo, ¿no? La vida, el amor, la religión, la muerte, ¿no? Etc. Una de las modalidades clásicas y que ahora serán reinterpretadas en este fin de siglo fue el de aparecer con la calavera, ¿no? Con el cráneo, a veces aparecen posando, ¿no? Con la calavera en las manos, y aquí lo vemos tocando, ¿no? El violín, la música, la inspiración, que aquí será reinterpretado en la obra de Böcklin. Este autorretrato tuvo un impacto también muy fuerte en su época, a finales del siglo XIX, y son numerosos pues, los ejemplos que podemos encontrar de ello. Con todo, también encontraremos variantes, ¿no? En relación con la iconografía tradicional, los temas tradicionales. Podemos encontrarlo en una obra que hemos enseñado antes, esta obra de Viladric, ¿no? A través pues, de la estructura en tríptico y esta representación de la muerte, ¿no? En lugar de la Virgen María aparece la Señora Muerte, ¿no? Vestida de negro y siempre con la presencia de este humor tan macabro. O incluso en esta obra de Hodler, ¿no? En el que se asocia el sueño con la muerte. Hodler tenía la obsesión de que un día, una noche, mientras durmiera, mientras soñara, podría morir, ¿no? Porque básicamente, pues, nació y creció rodeado de muertes de sus familiares. Y aquí la muerte la representa con esta especie de mortaja que recuerda, pues, a una plañidera, ¿no? Y parece que lo ha despertado justamente, pues, por la noche. Con todo, junto a esta reinterpretación de la iconografía tradicional, hubo otra que representaba, pues, un poco la evolución y la incorporación de la muerte en nuestra propia vida.
Como os he dicho, el caso extremo pues, sería el caso de Scherfbeck. Hemos visto cómo ella va evolucionando físicamente, pero también cómo su propio estilo va evolucionando. Se va esquematizando, los colores también se van suavizando y básicamente lo que queda al final es una carcasa al descubierto, ¿no? Al final se revela lo oculto, ¿no? Lo que hay bajo la piel y la piel desaparece. Es como una especie de epitafio post-mortem, pero anunciado, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Con esta obra podemos dar por zanjada esta sesión. Simplemente decir que hemos visto un poco diferentes muestras de artistas de todo el mundo para ver el gran alcance que tuvo internacional este movimiento, la gran variedad de propuestas y lo que nos indica que hubo una crisis del individuo en el siglo XIX que obligó a muchos artistas interesados en este tema, en el simbolismo, a un replanteamiento y una reformulación del retrato que dio una gran riqueza durante todo este tiempo. Todo ello será muy importante porque anunciará uno de los planteamientos típicamente de las vanguardias, ¿no? Como este rechazo de la mímesis y, por tanto, el retrato ocupará un puesto especial durante las vanguardias, pero, por otra parte, sí que será cierto que ya en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, muchos artistas recuperarán esta importancia de la corporalidad, del autobiográfico, como algo esencial e inseparable de la obra y no necesariamente mediante un autorretrato convencional. ¿De acuerdo? Pues con esto doy por zanjada la sesión. Muchas gracias por escucharme. Me he pasado unos 10 minutillos, que es un poco lo que le había dicho Elina, que quizás me pasaba. Y nada, y ahora a ver si tenéis alguna duda y me la formuláis y a ver si puedo responderlas. ¿De acuerdo? Pues quito la presentación y vuelvo la palabra a Elina. Gracias.